Así como dice Deuteronomio, yo soy Jehová, el Dios de Israel, uno solo, habla de pluralidad. Entonces, así en el matrimonio, decíamos ayer, hay una pluralidad. Y luego hablamos de las diferencias, pero es precisamente lo que Dios hizo. Dios puso a la mujer, ¿sí? A Adán le dio una mujer que es idónea. Es una ayuda ¿qué? Idónea. No es una ayuda ideal, ¿eh? No es, ay, yo quiero la mujer ideal. No, eso no es bíblico. Ni el hombre ideal, sino es la ayuda idónea. Y la palabra ayuda es la palabra socorro, es la palabra ser. Socorro, auxilio. ¿Cuántos socorros hay aquí? Y no hablando del nombre de socorro, sino de mujeres que son socorro, ¿verdad? Son auxilio. Entonces es muy importante, y dije ayer, pues los jóvenes deberían haber escuchado este mensaje. Pueden verlo, también ya está en YouTube, no sé si ya lo pusieron, pero es muy importante. La palabra idónea significa algo visible, es la contraparte, la que está en contra. Entonces imagínense que alguien piensa, oye, ¿por qué Dios se le propuso ponernos algo tan diferente? Pues es precisamente eso. No son las diferencias las que nos separan, sino son las diferencias que Dios ha puesto para ser bendecidos por Dios. Entonces, amén. Estuvo muy bien el tema, ¿eh? Entonces, me gustaría que los que no estuvieron, sean jóvenes o estén a punto de casarse o una relación o algo pasó en sus vidas, me gustaría que lo escucharan. ¿Ya está en YouTube? Todavía no. Se está cargando apenas. Lo pueden hallar en la página de Centro Cristiano Vida Nueva. Sí, Vida Nueva. Sí, ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla. Dura 1 hora 16 minutos y fue de gran bendición. ¿Cuántos se gozaron ayer? Entonces, es de mucha bendición, no importa la edad que usted tenga, para que vayamos viendo lo que significa el matrimonio, desde para cuándo Dios significa casarse y cómo es que Jesús habla del eunuco. También lo vimos, el eunuco del reino, el eunuco que significa solo en la cama, el eunuco que es de vientre y el eunuco que es por los hombres. Todo muy interesante. Nos preparamos para dar ese estudio y que Dios quiera y vengan todos, ¿verdad? Pero qué bueno que tuvimos buena asistencia, hermano René, ¿verdad? Qué bueno que hermano Sandra que estuvieron muy buena asistencia, gracias a Dios se triplicó la asistencia y esperemos que para la próxima puedan venir. Yo estaba pensando, bueno, vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer como un curso, son como cinco lecciones que quiero dar, ¿verdad? Pero que podamos nosotros llevar la secuencia. Y si alguien quiere acompañarnos, que dice, bueno, pues yo estoy solo, vivo solo, bueno, pues estaría bien que viniera para que aprendiera y viera todo lo que se refiere al matrimonio bíblico, al diseño de Dios, ¿sí? No al diseño del hombre, ¿sí? Es uno con una y ahí explicamos todo eso. Entonces, pues que Dios nos siga fortaleciendo. Hoy yo quiero que veamos y vayamos, me acompañen por favor, vamos a empezar el tema. Y el tema de hoy se va a llamar Jesús, la roca. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Y ahí vamos a leer. Yo quiero leer primeramente del 13. Voy a leer del 13 al 18. ¿Sí? Y hablar precisamente y explicarlo, estudiarlo. Y cómo al final nosotros tenemos que concluir con algo. Cuán importante es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, pero primero tenemos que empezar por lo primero. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos con la ayuda del Señor este mensaje y oramos al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y que esta palabra, Señor, nos ilumine y podamos aprender cada día más de ti y conocerte a ti, tu naturaleza, Señor, como lo hemos estudiado. En nombre de Cristo Jesús, amén. Así que estudiemos ahí en Mateo capítulo 13. ¿Me acompañan, por favor? Lo tenemos ahí en pantalla, o si alguien no trae su Biblia, todos traemos nuestras Biblias. ¿Sí? Su libretita ahí para anotar palabras claves, ¿verdad? Y que ustedes lo puedan compartir con otros, como dice Pedro, decíamos ayer, para hacer defensa, es necesario que estudiemos y algunas veces tenemos que ir al contexto original, como les decía ayer, para poder entender el diseño de Dios, su palabra. Tenemos que ir a algunas versiones para poder nosotros comprender, porque toda la palabra, Cristo dijo que toda la palabra es inspirada por Él. Pero cuando yo tengo aquí mi traducción a 60, la Reina Valera, entonces podemos tener alguna falta de conocimiento de esencia en el versículo. Entonces para eso tenemos que ir al original. Usted puede estudiar varias versiones por cuestión de orden, pues aquí estudiamos la 60.
Pero es bueno que ustedes estudien en su casa, pueden tener otras Biblias, ¿verdad? La Traducción Viviente, las Américas, Dios habla hoy, Plenitud, MacArthur, la Reforma, o sea, entonces usted va comparando los versículos, ¿sí? Y si tiene herramientas ahí en su celular, pues ahí puede descargar la Biblia en paralela, donde usted puede encontrar, como le he comentado a los que se van agregando a la congregación, las palabras del original. Entonces es importante, va y se mete Biblia paralela, ¿no? Biblia, pues, se mete Biblia paralela, y ahí va a haber muchos comentarios, va a haber muchas Biblias, va a haber mucho material en el cual podamos primero interpretar la palabra del original. Entonces yo tengo la 60, ¿sí? Pero tengo que ir al original para poder entender realmente lo que Dios dijo, porque esto es una transliteración del original, ¿sí? Es la palabra de Dios, pero en la transliteración se va perdiendo cierta esencia del versículo, y cada vez que va saliendo otra versión, pues entonces se va perdiendo un poquito más. Entonces es bueno tener varias versiones, y cuando se pueda, pues ir al original, ¿verdad? No importa que usted no esté predicando la palabra, eso es para poder aprender. De hecho, la Biblia dice que la mujer aprenda, ¿sí? ¿Cuántas mujeres quieren aprender? ¿Sí? Hay mujeres que la Biblia habla que estuvieron discipulando, por ejemplo, como Priscila y Aquiles, que discipularon a Apolos también, después de que Pablo les dio una enseñanza. Entonces, es bueno que aprendamos, es agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 16, si me acompaña, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, yo quiero hablarles un poco del apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibe una revelación de parte de Dios, pero también yo quiero que veamos esto, porque Pedro recibió una revelación, pero la revelación va a ser creciente. Pedro no va a tener una primera revelación, pero después va a tener otra revelación y otra revelación. Entonces cada vez que Pedro, ¿sí?, va caminando, va siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí?, él va a tener una transformación. Digo transformación. Entonces, de hecho, ahorita que estamos leyendo aquí, dice la palabra, respondió Simón Pedro, en el versículo 16. No vaya al versículo, pero por Juan 1:42, sí, ya Dios, el Señor, cuando lo llama, sí le cambia el nombre. Entonces tenemos a uno que se llama Simón, pero de hecho aquí le está diciendo y le profetiza que él es Pedro, ¿sí? Pedro, sí, significa pequeña piedra de construcción, es una piedrecita. Bueno, ahorita me voy a profundizar un poquito más en eso, pero le quiero hablar precisamente de este Pedro. Entonces está recibiendo una revelación, pero no toda la revelación. Entonces, paulatinamente, él va a ir recibiendo y va a ir aprendiendo, y cuando él va caminando y va pasando por situaciones difíciles en su vida, que de hecho hasta el final, cuando lo van a matar, él ahora está totalmente fortalecido por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado. Pero eso es lo interesante, el Señor se lo profetizó, y de hecho para nosotros el Señor dijo: yo siempre estaré con vosotros. Entonces es una revelación gradual, es una revelación que se va a manifestar en la vida de Pedro gradual. Así como cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, pues de primero no conocíamos mucho, ¿sí? Y algunos a veces me preguntan: hermanos, que yo no sé tanto. Mira, yo les digo, ahorita tú sabes lo que Dios quiere que tú sepas, pero síguete esforzando, ¿sí? Y Dios te va a dar más iluminación, Dios te va a dar ese conocimiento también de la palabra. La palabra de Dios es inerrante, o sea, no tiene errores, es inefable, no tiene fallas, y no es de interpretación personal. O sea, todos podemos venir a la palabra, estudiar la Escritura, orar al Señor y decirle: Espíritu Santo, voy a leer tu palabra, ayúdame. Quizás no entienda algunas cosas, pero revélame algo de lo que yo no sé. Claro, también hay herramientas, pero lo primero es venir y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra. Ayer yo les comentaba a los matrimonios algo que cuando yo voy preparando el estudio,
Dios me enseñó en 1 Corintios, por el capítulo, creo que era el 5:16, no lo busque, pero hablando precisamente de cuando alguien se une a un cuerpo y los dos son una sola carne. Entonces ahí hablábamos hasta aquel cuerpo que se une a una ramera y los dos son una sola carne. El siguiente versículo dice, pero los que se unen al Señor son un espíritu con Él. Entonces, qué interesante que sí, cuando nosotros venimos delante de Dios, yo les decía, y tú volteas y interactúas con tu cónyuge, en ese momento tú estás viendo la gloria de Dios. Cuando tú vienes, sí, en el diseño original de Dios, y tú platicas, interactúas, aunque hay diferencias, pero aprendes a vivir sabiamente, en ese momento tú puedes darle gloria a Dios, porque ese cónyuge que está a tu lado es precisamente Dios mostrándote su misericordia y su gracia. Ahorita estamos aquí en un cuerpo. Eso te lo digo, Dios me lo enseñó a medida que tú estás orando y tú le pides al Espíritu Santo que te enseñe a medida que estás leyendo, y de repente yo estoy leyendo y wow, no lo había entendido eso así. Gracias al Señor. Entonces, ¿se fijan? La Biblia no es de interpretación personal, o sea, todos podemos aprender de ella cuando dicen amén. Y cuando tú tienes ese deseo, Dios te va a iluminar y te va a enseñar. Miren lo que dice aquí. 13, me voy a regresar y voy a explicar. Entonces, el contexto es una revelación gradual que va a recibir Pedro. Aquí va a recibir la primera, y ahorita yo les voy a mostrar que a Pedro sí le faltaba algo, mas sin embargo Dios le da esta revelación a Pedro. Vamos a ver. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Viene Jesús, ¿sí? Dice la palabra, que Cesarea de Filipo y a la región, y le pregunta a sus discípulos. Entonces Jesús siempre, cuando preguntaba algo, más que nada, esa pregunta era para quererles enseñar algo. Cuando Jesús venía y les preguntaba algo a ellos, Jesús tenía el deseo de que ellos aprendieran y a la misma vez revelarles algo. Y vamos a ver qué es lo que les pregunta. ¿Qué le preguntó? ¿Quién dice los hombres que es quién? El Hijo del Hombre. Cuando habla de este título del Hijo del Hombre, en el Antiguo Testamento tiene una referencia. No tanto se refiere a la humanidad de Jesús, ¿sí? Que claro, él también era humano, pero era Dios. Pero cuando habla del título de Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos profetizaron de él, ¿eh? Todos profetizaron de Jesús, ¿sí? Hasta Moisés también profetizó del Mesías. Bueno, la palabra Hijo de Hombre se da la referencia para el título del Mesías, que significa aquel que ha de venir, ¿sí? ¿Qué significa el título de Hijo de Hombre? Nos da referencia ¿a quién? Aquel que había de venir, del Mesías Salvador, de aquel que venía para redimir a la humanidad del pecado. Cuando vino Jesús a la tierra, ¿sí? Muchos no creían en él, porque ellos querían que los liberara, pero físicamente. Eso va a suceder después, en Apocalipsis. Pero Jesús venía a liberarlos de algo más importante que físicamente, a liberarlos del pecado. Entonces dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo siguiente. Ellos dijeron, dice lo que ellos dijeron. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías. Entonces ellos dicen, mira, unos dicen que eres Juan el Bautista y otros Elías. Entonces ellos tratan de mencionarle algo, aunque no están totalmente fuera de la Escritura, pero estaban todavía errando en lo que realmente era el Hijo del Hombre. Si me acompañan, le vamos a poner una marca aquí, una separación, y vamos a Malaquías, capítulo 4, 5 y 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir a Malaquías, capítulo 4, 5 y 6. Cuando lo tengan ahí me dicen, por favor. Amén. Malaquías, ¿le dije cuál? 4, 5. Muy bien. Cuando lo tengamos ahí, vamos al 4, versículo 5. Y dice así: He aquí, yo os envío, ¿a quién? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres. Fíjense, esto es lo último que se dijo antes, ¿sí?, del Nuevo Testamento. De hecho, después de ahí hubo 400 años de silencio. ¿Cuántos sabían eso? Hubo 400 años de silencio, o sea, no hubo palabra
profeta alguno. Sí, hubo 400 años donde no había nada de palabra. Y esto fue lo último que se dijo. Y aquí yo os envío, dice el profeta Malaquías, que era un profeta menor, y habla de parte de Dios. Dice, yo les voy a enviar, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, no está hablando en sí del profeta Elías, sí, literal, sino está hablando de aquel, en esencia, como el profeta Elías, por lo que él hacía. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, ¿qué le dicen los hombres que dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces, los discípulos dicen, pues unos dicen que tú eres ¿quién? Elías. Pero otros dicen que eres ¿quién? Juan el Bautista. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Entonces, lo que estamos leyendo, si la gente decía, pues a lo mejor resucitó, pero en un sentido tenían ellos algo bíblico. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, por favor. Dice el versículo, ¿cuál le dije? Lucas 1, versículo 15. Dice así, porque será grande delante de Dios. Hablando de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista desde el vientre, él fue lleno del Espíritu de Dios. Pero dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno de ¿qué? Aún desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué están diciendo los discípulos? Pues los discípulos, en cierta manera, estaban usando la Biblia, estaban en un sentido bíblico, pero realmente no era ese el Hijo del Hombre. Entonces, y algunos otros, si regresamos por favor, ahí a Mateo, algunos otros decían Jeremías. Entonces, es muy importante esto, porque en Juan capítulo 1, versículo 21, a Juan el Bautista le preguntaron algo. Vamos a Juan, ahorita regresamos a Mateo, y en Juan capítulo 1, en el versículo 21, miren lo que dice así. ¿Lo tenemos ahí? Ustedes son muy rápidos, muy bien. Juan 1, 21, ¿lo tenemos ahí? Y nada, que lo están viendo en la pantalla. Juan 1, 21, ¿lo tenemos ahí? Dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. Dice, no soy. ¿Eres tú el qué? O sea, llega Juan el Bautista y dice, oye, ¿tú eres Elías? No soy. Y luego le preguntan, bueno, ¿tú eres el profeta? ¿Y qué dice Elías? Respondió, dijo, no. Cuando se refiere al profeta, no se refiere a cualquier profeta. ¿A quién se refería? Se refiere al Señor, exactamente, se refiere al Mesías, hermano. Oye, ¿tú eres Juan el Bautista? Le dicen, ¿tú eres Elías? No, yo no soy. Bueno, entonces tú eres el profeta, o sea, aquel de que se ha predicado, aquel que se ha profetizado, aquel que se ha mencionado de todo el Antiguo Testamento. Y él dice, yo no soy ese Mesías. Versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Te leo esto, porque en ese momento, pues Jesús va a recibir una palabra que es la primer revelación que Dios le da. Pero vamos ahora sí a Mateo, por favor. Y claro, otros dijeron que era Jeremías, pero realmente no era Jeremías tampoco. Vamos, le dije a Mateo, ¿sí? ¿Mateo cuál? ¿Estamos? 16. Muy bien, 16, versículo. Vamos a leer el 15. Él les dijo, ahora les cambia la pregunta. Y les dijo, y vosotros, le dice nuestro Señor Jesucristo, ahora les cambia la pregunta, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Muy bien, la gente dice que soy Elías, que soy Juan el Bautista, que soy Jeremías, pero ustedes ¿quiénes dicen que soy yo? Alguna vez les dije que la gente a veces repite lo que nosotros le podemos decir, ¿sí? Entonces ellos que están hablando, ellos están hablando solamente lo que les están enseñando. ¿Quién cree? Los discípulos. O sea, la gente, los discípulos mismos, ellos todavía dudaban es más, de hecho, dicen los profetas que ellos mismos indagaban cuando Dios les daba una palabra, y ellos indagaban acerca de la palabra que Dios les daba, porque no entendían. Nosotros lo podemos entender porque ya tenemos el canon bíblico, pero la gente estaba hablando acerca de lo que se decía del Mesías. Entonces ahora Jesús, sabio, ¿sí?, le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ande. Miren lo que dice el versículo 16.
En ese momento, Pedro era muy osado, era muy aventado, ¿sí? O sea, ¿quién fue el que caminó en el agua? ¿Quién se acuerda? Pedro. Y sí, y se acuerda ahí todo, no, Pedro, nadie ha caminado sobre el agua, Pedro, me imagino ahí todos diciendo, pero ¿qué dice Pedro? No, yo quiero, ¿sí? Yo voy. Y cuando Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí, ¿quién fue el primero que habló y que dijo, no, escandalizar yo? O sea, ¿qué ves, Señor? Se van a escandalizar los demás, pero yo, discúlpame, yo contigo hasta la muerte. Pero aún así, diga conmigo, Pedro está siendo transformado. Mire lo que dice la palabra. Y en ese momento, ¿quién cree que habla? Pedro. ¿Sí? Y dice en ese momento, miren la revelación. Primera revelación. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor me dijo, ¿tú eres el qué? El Cristo. La palabra Cristo habla del ungido, habla de aquel que había de venir. Tú eres el Cristo, tú eres aquel que había de venir, el Mesías, tú eres el Cristo, el ungido de Jehová, del que habla toda la Escritura. Miren lo que está recibiendo en ese momento Pedro de parte de Dios. Y no nomás le dice, tú eres el Cristo, ¿y cómo le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le está diciendo Pedro? Tú eres Dios. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, pero tú no nomás, tú eres Dios. Primera revelación. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni qué. A veces la carne también se revela, se revela, ¿verdad? Y no es Dios. Aquí es otra enseñanza. Y le dice, no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no es tu carne. Porque muchas veces pensamos, no, es que es Dios que me está revelando esto. Y no, era la carne. ¿Sí? Hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y nuestra carne pues está corrupta. ¿Sí? Nuestras emociones, sentimientos nos pueden hacer sentir algo y no es Dios. Entonces todo tiene que venir. ¿Sí? Aunque alguien venga y te diga, yo soy el profeta, ¿sí?, más reverendo de todo el planeta, usted tiene que venir aquí a la palabra, ¿sí? Y aquí está la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que dice la Escritura. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire lo que dice el Señor. Tú dices que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías. Tú dices que yo soy Dios. Pues yo te digo algo. Sobre esa roca. ¿Cuál roca? Sobre lo que acaba de decir él. Dice, sobre esa roca. Hoy en la actualidad la Iglesia Católica dice, no, es que la iglesia de Roma fue edificada sobre la roca que es Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, sobre esa roca. No, la palabra roca habla de revelación. ¿De qué habla la palabra roca? Revelación. La palabra roca es declaración y revelación que Dios le ha dado a Pedro, ¿sí? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, y Jesús dice, sobre esa roca. ¿Sí me voy explicando? Entonces los católicos dicen, no, es que la roca es Pedro. No, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. O sea, la gloria y la honra. Y Jesús le dijo, sobre esa roca, sobre esa revelación que mi Padre te ha dado, sobre esa roca, tú que me acabas de decir que yo soy el Mesías y yo soy Dios, déjame decirte que sobre esa roca edificaré. Esa palabra es importante. Edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia habla de la palabra iglesia, que significa llamados afuera. Pues vamos a hacer algo. Nosotros somos la iglesia, hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Pero primero, esta es la primera revelación. Y le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y déjame decirte algo más. Las puertas del Hades, que para que ellos entendieran era el lugar de los muertos. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién?
contra la iglesia. O sea, por siglos han querido destruir la iglesia, pero hasta el día de hoy aquí estamos. Y nosotros somos una iglesia local de una iglesia invisible que no conocemos. ¿Sí? O sea, así se le llama una iglesia invisible, son a todos aquellos que Cristo ha traído para salvación. Y cuando alguien es atraído hacia Cristo por el Padre, Juan 6, 39 y 44, nosotros tenemos que venir y formar parte de una iglesia local. Es por eso que nosotros hoy estamos aquí y somos parte de una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Aunque muchos dicen, no, es que ustedes tienen muchas iglesias, y solamente la Biblia dice la iglesia católica, solamente hay una iglesia, y esa es la iglesia que edificó Pedro. No. ¿Sí me voy a explicar? Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces miren lo que dice la palabra. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces ahí recibe la primera revelación, ¿sí? Y él le dice, tú eres Dios. Pero vamos a ver también en Isaías capítulo 9 que toda esta revelación habla precisamente del Señor. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo dice, por favor? Isaías, ¿ya lo tenemos ahí? Amén. ¿Cómo dice Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos Dice lo que dice. ¿Por qué qué? Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Y muchos se quedaron ahí. No, es que el niño Jesús. Hay un país que hasta le ponen los zapatitos y que dicen que se sale y que regresa con el lodito y que hace milagros. No es cierto. Y se ve más porque un niño nos es nacido. Y más, ya se acerca diciembre y sus posadas. ¿Y qué empieza a hacer el mundo entero? Bueno, le vamos a hablar después de eso, pero empiezan a sacar un niñito, ¿sí? Y ese niñito, ¿sí? No es un niñito. Ese niñito creció, dice la palabra, vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su ¿qué? Sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro en esa revelación? Pedro le está diciendo eso al Señor. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pues tú eres el consejero, tú eres el admirable, tú eres un Dios fuerte, no eres un niño. Tú eres el Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, por favor, miren lo que dice el profeta Miqueas. Y dice que sus salidas son desde la eternidad. Vamos a ver, por favor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, de Belén, de la más pequeña, de algo insignificante, porque dicen, oye, ¿por qué Jesús nació en Belén? Pues ahí en Belén, ¿cómo es Belén? Es pequeñitita, tan pequeña que muchos que viven ahí dicen, no, hombre, dicen esta figura, dicen, yo me puedo pasear por Belén, empezando con un puro, dicen ellos, y todavía no me lo acabo y ya salí. O sea, es pequeña para estar entre las familias de ¿quién? De Judá. De ti me saldrá el que será Señor en donde? En Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Falta un aplauso que vive la reina. No es el niño, es Jesús, es la roca. Y le dice el Señor, sobre esa declaración, yo edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 4, versículo 8. Entonces, esto es una primer, ¿qué dije? ¿Qué dije que era? ¿Primer qué? Lo que acabamos de ver es una primera revelación. Muy bien. Esto es una primera revelación. Pero ¿qué le dije que iba a ser gradual la revelación? Entonces, es sobre esa roca, es sobre esa declaración. Ya más adelante le diría a él, le diría, y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y ahí habla precisamente de ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice Hechos 4:8. Hechos 4, versículo 8. Usted no se refiere a atar demonios, en la Biblia no habla de atar demonios, porque muchos se la pasan atando al diablo, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces agarran ese versículo del que acabamos de leer, porque el siguiente texto es, y a ti te daré, Pedro,
Hay una revelación y el Señor le va a decir: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y no se refiere a atar demonios. No, le está hablando de que sobre esa roca, sobre esa revelación de que Cristo, o sea, Él es el Mesías, el que tiene enfrente es el Mesías, y Él es Dios, dice sobre esa roca. Y esa roca que tú acabas ahorita de tener, esa primera revelación, te va a dar aquí las llaves. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. ¿Y para qué más? Y para cerrar. A ti te daré las llaves, no nomás a Pedro, a la iglesia. Sí, porque nada prevalecerá contra ella. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir, para cerrar. Pedro, en su proceso, un día va a llegar precisamente a este momento y él va a predicar la palabra. Y cuando él predique la palabra con las llaves, que es el señorío de la palabra, muchos van a ser liberados y van a ser desatados en la tierra y desatados en el cielo. ¿Sí me voy explicando? Y cuando reciban la palabra y no la quieran, ellos seguirán siendo atados en la tierra. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Atados. Atados porque estábamos atados en la tierra y atados en el cielo. Y cuando viene la palabra del Evangelio, el Evangelio nos libera y somos liberados en la tierra y somos liberados en el cielo. Fíjense lo interesante de todo esto. ¿Sí me voy explicando? No se refiere, aquí dice que ate demonios, no se refiere a eso. De ahí sacan eso, ¿sí? Entonces no se refiere a que todo lo que yo ate. Y vamos a orar, pero primero vamos a atar al hombre fuerte. Dice, ¿cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos oramos así alguna vez? ¿Nadie? No, yo. Ahí ya salieron más valientes, ¿sí? Y vamos a orar, pero para que nuestra oración sea escuchada, pues vamos a atar al hombre fuerte. No, el hombre fuerte, ¿quién es? No, ahí se refiere a Satanás, ¿sí? Entonces, cuando dice la palabra que se ató al hombre fuerte, habla precisamente de lo que Cristo hizo en la cruz al vencer a Satanás, al exhibir públicamente a todos los demonios y vencer a la muerte y morir por nosotros por nuestros pecados. Entonces, atar al hombre fuerte se refiere a la victoria de Cristo sobre la cruz. Entonces, imagínense hoy decir, vamos a orar, pero antes de todo, atemos al hombre fuerte. No tiene sentido bíblico. ¿Sí me voy explicando? Bueno, voy a ponerlo de otra manera. Bueno, pero vamos a sacar los demonios, no sea que nos vayan a atacar. ¿Dónde dice eso? Se refiere a atar, habla precisamente de las personas que están atadas porque no han recibido el Evangelio. Y los que han recibido y no han recibido la salvación, pues siguen atados ¿dónde? En la tierra y en el cielo. Pero qué importante que hoy ahorita nosotros estamos bien desatados. Y no para maldad, sino desatados para el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando dicen amén, cuando una cosa que reina. Estamos libres en Cristo. Y Pedro recibe esta revelación. Entonces, mire, pero esa es la primera revelación. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 8. Y mire lo que le quiero enseñar. ¿Lo tenemos ahí? Entonces Pedro, ¿cómo dice? ¿Lleno de qué? Muy bien, Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando Pedro viene a la primera revelación, él no estaba ¿qué? Muy bien. Pero ahora sí está. Muy bien. Entonces, Pedro ahora está lleno de ¿qué? Pedro ahora lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora está en el pórtico de Salomón, hay miles de personas. Pedro y Juan, en el contexto anterior, ellos acaban de ir a orar al templo de la puerta llamada ¿la qué? La hermosa. ¿Cómo se llama la puerta? La hermosa, no el templo, la puerta es la hermosa. Muchos le ponen en la iglesia la hermosa, pero no. Es al templo de la puerta que se llama la hermosa. ¿Cómo se llama la puerta? La hermosa. Había diferentes puertas, la puerta de los leprosos, la puerta de esto, la puerta de la hermosa, la puerta en el templo, ¿sí? Entonces Pedro y Juan, ellos que eran hombres de oración, van a orar y ahí se encuentran con una persona que está discapacitada. La Biblia le llama cojo, pero ellos lo sanan y le dicen, levántate, ¿sí? y levántate y eres sano en el nombre de Jesucristo. Toda la gente queda maravillada por lo que ellos acaban de hacer, entonces están muy interesados porque acaban de hacer un milagro. Entonces ahora está lleno ahí y Pedro tiene la oportunidad de predicar el Evangelio y predicarles a todos.
Y mire lo que dice aquí. Puesto que hoy, versículo 9, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre ¿de quién? Estamos en el versículo 4. Ahora, versículo 10. Sea notorio a quién? A todos vosotros, y es donde exalta era Cristo. Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, ahora dice Pedro, dice, Él es el Mesías. Es en el nombre. En el nombre, cuando nosotros oramos, en el nombre, la palabra nombre es anomía, que significa lo que Él representa para nosotros. ¿Cuántos oramos y decimos, y terminamos la oración en el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Y más cuando hay gente que no conoce el Evangelio, tenemos que recalcar, ese en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Algunas veces ellos no decían en el nombre de Jesucristo porque se suponía que todos eran cristianos, creyentes, y la gloria era para Cristo. ¿Sí? Entonces, pero cuando no conocían, ellos decían, en el nombre de Jesucristo, levántate, para que el cojo o aquella persona sanada le diera la gloria a ¿quién? ¿A ellos o a Cristo? A Cristo, muy bien. ¿Estamos aprendiendo algo? Entonces, esto es muy importante, porque la palabra nombre, anomía, significa lo que representa Cristo para nosotros. Cuando nosotros venimos en el nombre de Cristo, o sea, porque yo sé que Cristo, lo que Él representa para mí, mi Salvador, mi Redentor, ¿sí? Mi protector, mi socorro, mi escudo, mi auxilio, ¿sí? Que todo obra para bien, yo digo, en el nombre de Él. Yo sé que esto que estoy pasando es en el nombre de Él, porque Él representa para mí lo mejor. ¿Cómo dice la oración? Padre nuestro. Así empieza. Padre nuestro. Y al fin, pues le pedimos algo. Pero si no se nos da, porque no es la voluntad de Dios, Él sigue siendo nuestro Padre. Dice amén. Por eso el Señor dice, orden así. Mateo capítulo 6. Entonces, ahora en Hechos capítulo 4, en el versículo 10 dice, es el Mesías, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis, quien Dios resucitó de los muertos. Mire lo que ahora Pedro está hablando, Cuando él no creía en la resurrección, él era como un saduceo, ellos no creían en la resurrección, aparte de que él era pescador, él tenía su línea también doctrinal. Y muchas veces hemos estudiado esto. La raíz del pecado, ¿qué significa pecado? ¿Quién se acuerda? Muy bien, la palabra pecado, jamardía, significa fallar al blanco, como decíamos ayer. Fallar al blanco es, por ejemplo, el diseño de Dios del matrimonio. Si alguien dice, bueno, Pancho con Juan, no, ese no es el diseño, está pecando. ¿Sí? Está pecando porque no es el blanco que quiere Dios. ¿Sí me voy dando a explicar? Entonces es muy importante. Por ejemplo, hoy estamos congregados aquí. Ustedes dejaron de venir, dejaron de hacer cosas y venir aquí. Ustedes están cumpliendo en el diseño, están yendo al blanco. ¿Y los que no vinieron? Exactamente. Pecaron. Porque dice la Biblia que no dejemos de congregar. Entonces, ese es el diseño de Dios. ¿Sí? Entonces, sí me voy dando a entender porque esto es importante. Entonces, ahora bien, dice Pedro, ahí en el pórtico de Salomón, dice, es Dios que resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia, ¿qué dice? Sí, Él tiene que recalcar eso porque todos los que están ahí fueron los que crucificaron al Señor. Entonces, mire ahora Pedro, allá tuvo una primera revelación, pero ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. Dice, ese que ustedes mataron, o sea, le está diciendo asesinos en su cara. Pero él está lleno de qué? Del Espíritu Santo. Dice, ese que ustedes crucificaron, ese que es el Mesías, ese que murió y ese que resucitó, eso lo creían, él no creía en eso. Pero ahora él tiene y está teniendo revelación de parte de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces mira lo que dice la palabra. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es léalo conmigo. Este Jesús es la roca. Entonces, ahora Pedro dice, a ver, ahora yo entiendo algo.
Porque acuérdense, ¿qué hizo Pedro? ¿Quién se acuerda qué hizo Pedro cuando Jesús fue a la cruz? ¿Dónde estaba Pedro? Lo negó. Exactamente. Lo negó. ¿Sí? ¿Y qué le decían? Este es de los de nosotros, este es de los de ellos. ¿Y qué dice Pedro? Hombre, yo ni en cuenta con los hermanitos. No, sí, nosotros lo vimos con ellos, mira, hasta habla como ellos. No, ¿cómo, hombre? Y empezó a sacar así el norteñón. Ay, no. Sí. Él no podía negar lo que le había sido impartido esos años al estar en la presencia del Señor, del Rey de Reyes. Y así nosotros, hoy, no nos vamos igual, hoy nos vamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y alguien dirá, ay hermano, es que usted no me conoce, es que usted no sabe todo lo que estoy pasando. Pero, ¿cuántos están luchando? Yo quiero darle esta palabra. Siga luchando. Dígale que este lado, sigue luchando. Sigue luchando. Dígaselo, no se quede así. Diga, sigue luchando. Sigue luchando. Porque lo peor que podemos dejar de hacer es dejar de luchar. Pedro ha recibido una primera revelación. Y Jesús le dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, y de eso se trata la edificación. Diga conmigo, edificación es igual a transformación. Es el Señor que me está transformando. Es una revelación gradual que está recibiendo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres Dios. Y el Señor le dice, y déjame decirte, porque me acabas de decir que yo soy Dios, déjame decirte esto, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Voy a edificar, la palabra edificar es metamorfosis, voy a metamorfosear, en un verso nuevo, voy a metamorfosear la iglesia. Amén. ¿Cómo sufre una mariposa la metamorfosis? ¿Quién conoce eso? ¿Sí? Nomás todos, muy bien. ¿Alguien allá atrás? ¿Cómo empieza la metamorfosis, hermana Sonia? Con un capullito, y luego ¿qué sale? Con un gusanito bien feo. Bien feo. ¿Sí? Y dice, ay, está muy baboso, está muy feito esto. Pues esa es la palabra que Jesús usa para decirle a Pedro, Pedro, sobre eso que acabas de decir, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. O sea, sobre, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, sobre esa roca. Yo soy la roca, Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres piedrita, peñasquito, tú eres Petros, pequeña piedra, pero aunque eres pequeña piedra, yo te voy a transformar. Tú vas a sufrir una metamorfosis y vas a recibir un proceso. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor lo está haciendo. Cuando una cosa que vive reina. Y sigue luchando, avanza, sigue. Dice Pedro en el pórtico de Salomón, Jesús es la piedra, es la roca reprobada por vosotros. Fíjense, dice, por ustedes los, ¿qué? Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. Diga conmigo, segunda revelación. O sea, no nomás es la roca. O sea, miren lo que le está diciendo. ¿Lo tenemos en la pantalla? Miren lo que le dice Jesús, lo que dice Pedro. Ahora, diga conmigo, segunda revelación. Primero Pedro recibe la primera revelación, pero ahora le dice, déjame decirles algo a ustedes que lo crucificaron. Déjenme decirles que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, aquel que murió, aquel que resucitó, pero no nada más es la roca, sino que Él es la piedra más importante. Él es la cabeza del ángulo. ¿Sabe para qué se usaba esta cabeza del ángulo? Es la piedra más importante. 90 grados por 90 grados, 90 grados. Es una piedra perfecta que se tenían que poner en la tierra para construir un edificio. Y después de esa piedra, cuando ponían esa piedra, las demás piedras tenían que ser embonadas en esa piedra.
Entonces, mire, esta revelación que tiene Pedro ahora, ahora Pedro tiene esta revelación y dice, este Jesús es la roca reprobada por ustedes. O sea, ustedes lo reprobaron, pero déjenme decirle que Él ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra más importante, donde todos seremos edificados, donde todos vendremos a ser embonados en Él, porque Él es la roca. Él será gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, gloria a Dios, aleluya. Amén. Tremendo. Cabeza del ángulo, le dice Hechos capítulo 4, y termina en el versículo 32. Este mensaje, bueno, no este mensaje, sino este texto, capítulo, dice 32, ¿lo tenemos? Y le dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con grande poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice Pedro, no, Él no nada más es la roca, Él es la roca más, diga, la roca más importante, es la cabeza del ángulo, la piedra de 90 grados, 90, y viene a ser, dice la palabra en el versículo 11, ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, el Hades no podrá contenerlo. Y ahora sí, versículo 12 le sigue y luego le dice y remata con esto: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos. Mire Pedro, según la revelación, es algo tremendo. ¿Pero qué cree? ¿Qué le dije que su revelación iba a ser como? Gradual. Significa que va en ascenso. ¿Sí? Después de ser un hombre que, aunque tenía mucha fe, ¿se acuerda cuando iba por el agua? ¿Sí? Y que el Señor va y le dijo, ustedes se me adelantan porque pues quiero que vayan y échenle ganas, ahorita los alcanzo. Y les da una palabra, ¿se acuerdan? O sea, les dice, váyanse a la otra orilla. ¿Cuántos saben que cuando el Señor da una palabra es porque la va a cumplir Él? Entonces cuando va Jesús por el mar, va sobre la tormenta y va sobre el mar, y Jesús lo mira, sí, y lo mira de lejos. Es el Señor. Y el Señor le dice, sí, yo soy, pero dime si tú eres, yo voy. Y Jesús que le dice, yo soy, ven, y que empieza a cuenta que yo soy Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Déjenme voy, muchachos. Y yo imagino ahí Tomás, no hombre, no vayas, pero ¿te vas a qué? Te vas a hundir, hombre, nadie ha caminado sobre el agua. Déjenme, muchachos, tranquilos. Ahí está bueno, Héctor, tranquilos, déjenme. Y que empieza Pedro a caminar sobre el agua. Cámara lenta. Y que empieza. Y allá está Jesús. Y ahí va Pedro bien contento. Y ahí va y que de repente, ¿qué está pasando? Señor, socórreme. Y que dice el Señor, qué muchacho, este lo agarró de los cabellos. Nunca entendió nada. No, llegó, se acercó, le dijo, hombre de poca fe. Lo agarra de la mano, lo levanta y camina con él sobre el agua. Cuando él dice hombre de poca fe, muchos dicen, no, es que a Pedro le falló la fe. No le falló la fe, él tenía mucha fe. ¿Sí? Cuando Jesús le dice hombre de poca fe, se refiere a la fe de él, de no sentirse digno de acercarse al Señor. Cuando él ve que está caminando por sobre el agua, dice, esto es impresionante. Esto lo está haciendo el Señor. Voy caminando sobre su palabra. Dice, yo soy. Camina. Nosotros caminamos sobre su palabra. En problemas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, sí, aflicciones. Yo camino sobre su palabra. Yo voy caminando. Pedro va caminando sobre el agua, va caminando sobre la palabra, va caminando sobre lo que él está diciendo. Y en ese momento, cuando él ve la santidad, cuando él ve que se está acercando aquel que es santo, aquel que es el Mesías, en ese momento él no se siente digno. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. O sea, de poca fe significa es un hombre que piensa que no es digno del Señor. Y el Señor le dice, lo agarra de la mano y lo levanta. Lo lleva a la barca
y lo subes ahí. Qué tremendo. ¿Cuántos nos hemos sentido así de poca fe? Y el Señor viene y te dice, hijo, levántate. Los hermanos podrán hacer de menos. Ustedes no son la iglesia verdadera. Ya te lavaron el cerebro. Mira todo lo que has hecho. Mira, tú no eres digno. Y tú dices, sí, no soy digno. Él sí es digno. Y en ese momento, tú puedes sentir que el Señor, con su palabra, te levanta y te fortalece. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, tercera revelación. Primera de Pedro. Vamos a primera de Pedro. Estamos hablando de quién? De Pedro y de la roca, que es Cristo. Y ahora vamos, por favor, a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos ahí? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, acercándonos a él, otra vez, piedra. Ahora fíjese cómo dice Pedro. Primero dijo, tú eres la roca, ¿sí? Y luego después le dice, ¿qué le dice? Y luego después, lo que acabamos de leer, él está hablando de una roca, pero no de una cualquier roca, sino de la roca más importante. Y ahora le dice, déjenme decirles algo más. Esta roca está viva. Y le dice así, versículo 4, a él piedra viva, desechada ciertamente ¿por quién? Por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, ándale, ahí va. Diga, nosotros, piedras vivas. ¿Cuántas piedras hay aquí? Vivas. Dice la palabra, ustedes son piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos saben que hay sacrificios aceptables, aprobados? Aquí estamos. Dice sacrificios aceptables por Dios por medio de Jesucristo. Mire, el hecho de que estamos nosotros aquí ahorita, eso es un sacrificio. El hecho de que usted diga, yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo que no está haciendo nada? Usted está sentado ahorita aprendiendo. Usted dejó de hacer algo, porque el sacrificio implicaba matar algo. Entonces, ahora Pedro dice, ustedes son piedras vivas, y ustedes están matando algo. ¿Cuántos mataron ahorita a Sabanás? ¿Sí? O sea, la sábana. Y dijeron, vámonos. ¿Sí? ¿Cuántos mataron? O sea, todo aquello que dijeron, no, pues yo voy a trabajar hoy, pero voy a dejar de ganarme algo hoy, y yo voy a ir a escuchar la palabra. ¿Sí? Y venciste al Dios mamón. ¿Sí? Ya lo estudiamos eso también. ¿Y cuántos han vencido ahorita dioses? También. Porque, ¿se acuerdan el mandamiento? El primer mandamiento, no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, si mal no recuerdo. Entonces, hay dioses, sí, que podemos tener, que ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Pero dice Pedro, ustedes presenten sacrificios. Ustedes son piedras vivas. Maten algo. Alguien dirá, hermano, es que no me siento muy digno. Tú camina como un sacrificio vivo, matando algo en nuestra vida. Esa es la vida. Ese es el proceso de la transformación, de la metamorfosis en la vida de nosotros. Lo que les he explicado en esta hora. Pero ahora Pedro le dice así, ustedes son piedra viva, dice, y ustedes pueden presentar sacrificios aprobados por Dios. Lo que hacemos en el cerro, lo que hacemos en el matrimonio, lo que hacemos en los diáconos, lo que hacemos en los hospitales, cómo llega la gente, ¿sí? Recibir la palabra, que se les comparte el alimento, todo eso que son sacrificios aprobados por Dios, porque somos piedras vivas. Tercera revelación. Primero dijo, tú eres la roca. Segunda, está viva. Ahora tercera, ustedes también son piedras vivas. Pero versículo 7, miren lo que le dice. Para vosotros, pues, los que ¿qué? ¿Los que qué? Los que creen. O sea, los que creemos, todo lo que hacemos es un sacrificio santo, es un sacrificio aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque he creído en Él. Hemos creído en Él.
hemos creído en el Señor. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pueblos que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de qué? Y ese, para muchos es piedra de tropiezo. ¿Cuántos saben que allá por el monte de Sion, allá en Israel, hay una mezquita de oro? Sí, de los musulmanes. Y ahí le pusieron: Dios, en la entrada, Dios no puede tener un hijo. Hay gente que te va a decir muchas veces: yo creo en Dios, pero cuando le hables de Cristo, pues no, yo creo en Dios, pero cuando tú le hables de Cristo, Cristo va a ser tropezadero para ellos. ¿Sí me estoy explicando? Yo acostumbro mucho a hacer esta prueba, porque muchos dicen: no, fíjese que Dios, yo le digo, sí, gracias a Dios y a Jesucristo, aquel que murió, ¿sí?, por nosotros, y que es el Hijo de Dios. Entonces Pedro le está diciendo a Cristo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo y eres el Hijo de Dios. Y tienes un Padre. Entonces esto es importante, que nosotros le digamos a los demás que hay una roca que se llama Jesucristo. Dice la palabra que hasta los demonios tiemblan cuando tú sueltas la palabra de Jesucristo, del Mesías Salvador. Pero es que no es Jesucristo, es Yeshua. Mire, Dios conoce el corazón. Dios conoce cuando usted está buscando de Dios, y los demonios saben lo que usted está soltando en ese momento. Cuando dicen amén, sería Jesucristo. Dice la palabra, hasta los demonios tiemblan por su nombre. Y más cuando estás orando, cuando estás ayunando, cuando estás buscando de Dios, cuando te estás apartando. ¿Se acuerda de la palabra pecado? Que es hamartía. Es cuando nosotros estamos en el blanco y no nos salimos del blanco. Bartimeo estaba fuera del blanco, se metió al blanco, se metió junto al camino. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: no salirnos del blanco, o sea, no pecar. Y hay cosas para explicar así sencillamente. La palabra pecado es, tú dices: bueno, yo voy a hacer un guiso, pero ese guiso lleva, decía yo, el cilantro. Y si no le pongo cilantro, que es la clave para que ese guiso esté bueno, entonces yo pequé. O sea, es real, blanco. ¿Se fija? La palabra pecado es cerrar al blanco. La palabra maldad es la palabra bon, pero la palabra pecado es errar al blanco. ¿Y a qué vino Cristo? Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. Dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero que mire lo que dice el versículo 9. Entonces, ¿a quiénes adoramos nosotros? Nosotros adoramos al Padre. ¿Al Padre de quién? De Jesucristo. Porque hay gente de los musulmanes que dicen: no, nosotros tenemos un Dios, pero no es el mismo Dios de nosotros, ¿o sí? No. Nosotros tenemos que adorar al Dios, al Padre de Jesucristo. Ellos adoran a Alá, ¿sí? Y muchas veces algunos dicen, hay una frase, ¿va?, que se dice: si Dios algo, dice, si Dios quiere, ¿va?, y es algo así como si Alá quiere. Entonces es ¿cómo? Ojalá, gracias. Es ojalá. ¿Y qué significa ojalá? Si Alá quiere. O sea, eso es lo que dicen ellos, pero no es el Dios de nosotros. ¿Cuántos han dicho algunas veces ojalá para hablar con usted? Pero ya no van a decir, ¿verdad? Entonces muchos dicen: no, pues ojalá es ojalá quiere, ¿verdad? No, es que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora mira lo que les dice 2:9. Mas vosotros, ¿qué dice? Vosotros sois linaje escogido. O sea, son un linaje escogido. Es una línea, es una naturaleza diferente. Ustedes todos son de una línea escogida, apartada. Y luego le dice: ¿real qué? Real sacerdocio. O sea, ya he hablado mucho de sacerdocio los jueves. Y la palabra real no habla de una realidad, sino habla de una, digamos, realeza. Había profetas que vivían en el palacio, ¿sí? Por ejemplo, Isaías vivía en el palacio y él le profetizaba al rey Usías. De hecho, él dijo: cuando murió el día tal el rey Usías, porque él era un profeta que le profetizaba, valga la redundancia, al rey Usías. Había otro profeta, Natán, que vivía precisamente en la casa del rey.
que vivía y que se acercaba para profetizarle a David, ¿se acuerdan? Entonces, ahora miren lo que le dice Pedro: ustedes son un real sacerdocio, ustedes habitan en la realeza, ustedes habitan en la casa del rey. Y luego le dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis. Fíjense cómo termina todo, concluyendo. Primero, la roca, es una roca viva, ¿sí? Ustedes también son roca, ¿para qué? Para que anunciéis. Y en eso consiste el señorío de Cristo. En eso consiste la roca. En eso consiste el señorío, de que yo sea un testimonio, ¿sí?, de lo que Cristo es. Cristo es la roca, dice Pedro, pero yo soy Petros. Pero también ustedes son Petros. Pero también ustedes son piedras vivas para que anuncie, para dar testimonio del señorío de Cristo como iglesia aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Yo soy la iglesia, me quedo sentado y no hago nada. No, tengo que presentar sacrificios aprobados. Todo lo que yo haga, ya soy de Cristo, estoy en la familia. Esa es la visión de Dios desde el principio. Yo soy tu Padre, quiero una familia, somos una familia. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10. La multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer ¿a quién? Principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Y quién cree que lo va a anunciar? Para que la multiforme, ¿qué dice? Sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de, diga, de nosotros, a los principados, potestades en los lugares que, hermano, yo le estoy predicando la palabra ahorita, le estoy enseñando la palabra. Pero yo le estoy predicando a potestades, a principados. ¿Cuáles potestades? ¿Cuáles principados? La palabra principado no nomás se refiere a demonios. Porque muchas veces tenemos ese concepto. ¿Qué entiendes por un principado? Un demoniote grandote. No, un principado viene de la palabra arque, que es principios. Principios aquí que traemos en nuestra mente. Principios culturales, principios religiosos. ¿Cuántos de nosotros cuando nos invitaban a la iglesia decíamos: no, es que yo soy católico? Y nomás íbamos a la primera comunión, pachangas y fiestas. ¿Sí? Entonces, pero cuando alguien va y te dice: vamos a la iglesia, no, discúlpeme, yo soy católico, soy discípulo de Cristo. ¿Sí? No es cierto, nomás iban de vez en cuando y luego salían y dale duro la chévere. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice la palabra. Hay principios en nuestra mente. No es que mi mamá es católica, mi abuelito también, y yo también voy a morir siendo católico. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Y aquí están esta mañana. Entonces hay principios. No es que yo tengo principios culturales, yo tengo principios religiosos, tengo principios de familia. Entonces yo como iglesia, yo tengo que anunciar. Él es la roca, pero y es la 2, roca viva. 3, yo también soy piedra, soy roca viva. Tengo que anunciar las virtudes. Dice Pablo otra vez en Efesios, tengo que anunciar a todas las virtudes. Ese es el señorío que Dios nos ha dejado. Y eso es lo interesante. Imagínense yo como creyente y caminar así por la calle. No, me fue bien mal. No, soy un fracasado. No, eso. No. Tú eres linaje santo. Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Para anunciar, es el señorío que Dios ha dado. Él murió, Él resucitó para darnos vida eterna, darnos autoridad. Y en su nombre, ir y predicarle a todos esos principios, potestades, gobernadores y derribarlos por la palabra del Señor. Cuando nos lo el primer reino. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de tomar agua, ¿qué estoy haciendo? Predicando. Exactamente. Yo estoy predicando y quizás alguien ahorita en este momento le estoy tumbando un principio. ¿A nadie? Para que hoy a todos dicen: no, yo ya. Nada. ¿Sí? O ayer, o el jueves. Entonces, a través de la palabra, empezamos a derribar principados. Ese es el trabajo de la palabra, porque la palabra está como
¿Cómo está la palabra? ¿Cómo es la palabra? Viva. ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Por la palabra. Jesús una vez dijo, si los hombres no hablan, hablarán las piedras. Los científicos están buscando que las piedras hablen, hermano. Los científicos están inventando cosas porque dicen que en las piedras hay sonido. En el universo hay sonido. Dicen que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y la palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios está viva. Hay voz, hay palabra. Dicen los científicos, pues vamos a hacer investigar, y están inventando y sacando porque quieren sacarle la palabra a las piedras. Pero yo quiero presentarle a otros que somos piedras, y no de Monterrey, sino somos piedras vivas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién vive? A su nombre, con sus hijos, para afuera, su misericordia. Hermano, somos una iglesia que ha sido llamada para la gloria de Dios, un pueblo adquirido por Él. Así que presentemos sacrificios, pero sacrificios aprobados por Dios. Todo lo que hagamos es un sacrificio. ¿Cuántas veces yo veo en la palabra que muchas veces, hermano, Dios pone gente con nosotros para que nosotros seamos bendecidos por esas personas? Y tarde o temprano, ese sacrificio que Él hizo fue de bendición para tu vida, pero también tú fuiste de bendición para otros. Hoy, quizás ahorita tú estés siendo de bendición para alguien, pero esa persona va a ser de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos ver muchos ejemplos, muchos ejemplos. Por eso es que hoy nosotros sigamos luchando, sigamos adelante. Hay hermanos, por ejemplo, que ya no están aquí con nosotros, pero yo recuerdo a uno, a muchos, ¿verdad? Pero yo recuerdo de mis inicios al hermano Javier, hermano, a su hermano. Y el hermano Javier fue de bendición para mi vida y para mi esposa. Y él fue un instrumento que Dios usó para que él me ayudara en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y vivíamos en la iglesia. Y él me llevaba a su casa, nos daba de comer, nos daba despensa. Y así estuvo él. Y siempre me decía, John, échale ganas. Yo lo miraba siempre él, pues como un hombre fuerte espiritualmente, ¿verdad? Porque yo era un bebé. Entonces, pues él siempre llegaba, mira que traigo el aceitito, aquí traigo los frijolitos, mira, y vente, van salas de harina, vente, quédate en la casa. Y nos quedamos a la madrugada con Alejandro y Jorge y mi esposo. Y mire, todo eso que él hizo repercute hoy. Porque hoy yo puedo ser de bendición para su hermana, para el esposo de su hermana, para su hija que está por aquí, para sus nietos. Nunca se canse de luchar y nunca se canse de presentar sacrificios delante de Dios, que un día van a ser de bendición para otros. Hoy mi madre está muriendo, pero ella fue de bendición para mí, para yo ser de bendición para usted ahora. ¿Alguna cosa que yo quiero estar por mi madre, Señor, para que ella sea fortalecida en este momento, Señor, de enfermedad. Como hoy nosotros yo he sido bendecido, Señor, por haber sido, Señor, el vientre que tú usaste para venir a esta tierra y predicar tu palabra, la multiforme sabiduría de Dios. Fortaléceme a ella, a mi familia, a mi hermana, a todos nosotros que estamos aquí, que nunca nos cansemos de luchar, que nunca nos cansemos de hacer lo que Dios nos ha llamado. No importa lo que podamos hacer, lo más mínimo, recoger un papel, barrer, predicar, enseñar a un niño, llevar un alimento, tocar un instrumento. Todo lo que hagamos son sacrificios aprobados delante de Dios. Nadie es más, nadie es menos, dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. O sea, en otras palabras, nadie se crea más, nadie se crea menos, todos somos iguales, de acuerdo a la voluntad que Dios ha dado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Presentémonos en humildad como buenos siervos. Dijo Pablo, soy un siervo, soy un esclavo. Mire, para muchos ser un esclavo de Dios, un esclavo de Cristo representa estar atado. No, es todo lo contrario. Ser un esclavo de Cristo es vivir en libertad, es vivir en libertad espiritual. Hoy más que nada tenemos que venir delante de Él. Él es la roca que muchos desecharon y que muchos no lo quieren. Pero hoy nosotros que hemos escuchado que Él es la roca y que está viva y que también yo soy una piedra, yo quiero decirle
algo para concluir este mensaje. Mire, Mateo capítulo 16, versículo 3 dice así al 18. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo le dijo? No te lo reveló carne ni sangre. Pero ¿cómo le dice? ¿Cuál nombre le da? Mateo capítulo 16. Mire lo que dice Mateo capítulo 16. Quiero enseñarle esto. Mateo 16 le dice así. Respondiendo Simón, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, ¿eres qué? No le dijo Pedro, le dijo Simón. Y para rematarlo le dijo, hijo de Jonás. ¿Sabe qué significa Jonás? ¿Quién se acuerda de Jonás? Aquel que cuando Dios le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a Nínive a compartir la palabra. Dijo Jonás, ¿dónde queda Nínive? Dijo, allá. Dijo, bueno, ahí nos vemos. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Jonás? Jonás significa paloma. Voló, se fue. Jesús le dijo a Jesús, cuando recibe la primera revelación, Pedro le dice, ¿sabes qué, Pedro? Aunque ya te cambié el nombre, tú eres Simón. Caña, una caña, pero no una caña fuerte, sino una espiga débil que se dobla con el viento. Dijo, tú eres una espiga tan débil y aparte vas a volar. Cuando te digan que eres de los míos, vas a volar, no vas a negar. Pero también te profetizo esto, tú eres Pedro, vas a ser transformado. ¿Cuántos se sienten como Simón? Siga luchando, que ya está profetizado. Vamos a ser edificados, porque somos la iglesia de Cristo. Y edificados es que vamos a hacer y a pasar un proceso de ser tan sucios a ir siendo limpiados, como aquella mariposa que era una oruga, un gusano, y se convirtió en una hermosa monarca. Así nosotros un día llegaremos a ser como Él. Dice la palabra, eso hemos sido llamados. Y así le dijo Él en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Voy a trabajar contigo. ¿Y cuánto Dios está trabajando? No se canse de luchar. ¿Está pasando pruebas? ¿Está pasando luchas? Tribulaciones, traiciones, angustias, aflicciones, enfermedades. En todo, dice la palabra, seremos probados. Pero aún y la misma muerte nos separará del amor de Dios. Dios los bendiga.